Saludo cordial para todos. En esta segunda semana de actividades vamos a ver el tema 3 y el tema 4. Vamos a referirnos entonces al tema 3, que tiene que ver con una visión general del libro uno del Código de Derecho Canónico. El libro uno se denomina de las normas generales y, como su nombre lo indica, lo que tenemos aquí es una cantidad de generalidades en torno a las cuales el derecho canónico pues nos va a hacer la respectiva legislación, entonces nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con las leyes eclesiásticas, con toda esta, digamos, dinámica legislativa en torno a todos y a muchos de los aspectos de la vida de la iglesia. De todas maneras, es importante que le demos una mirada general a todo el contenido de, digamos, por lo menos acá en la tabla de contenido, vemos que es un libro que está subdividido en 11 títulos. Algunos de estos títulos, como se puede ver acá, pues están divididos en capítulos y por lo menos en el título 9 estos dos capítulos, cada uno presentan unos que en el derecho canónico se denominan artículos. De este libro, que es muy extenso, pues no lo vamos a, no tenemos la forma de ver todo el contenido, toda la legislación que existe de todos esos aspectos, pero nos vamos a quedar por lo menos en dos aspectos importantes que los vamos a estudiar guiados por el autor Martín de Agar, José Tomás. En este libro, Introducción al Derecho Canónico, que ustedes pueden leer directamente en línea en la base de datos el libro, vamos a estudiar en primer lugar el capítulo 3, que se centra en los sujetos del ordenamiento canónico, es decir, hacia quién se dirige exactamente esta legislación, para quién va dirigida. Y entonces un primer elemento importante en esta, digamos, clasificación de los sujetos es la persona. La persona, pues, tiene dos modalidades en el derecho canónico, se reconoce dos modalidades de persona. La persona que en el mundo civil se denomina persona natural, en el derecho canónico se denomina persona física, es decir, todo el que ha recibido el bautismo. La otra persona es la persona jurídica, que también existe, ¿no? Y se denomina así en el derecho civil, ¿no? La persona jurídica, persona natural. De hecho, la persona jurídica es una institución, pero obviamente siempre va a estar representada por una persona específicamente, por una persona natural. Entonces, digamos, este capítulo 3 del libro de Introducción al Derecho Canónico de José Tomás Martín de Agar es importante pues que estemos ya familiarizados con él, porque nos va explicando como el sentido, la profundidad que tiene cada uno de estos aspectos. Entonces, de ese capítulo 3 pues hay tres estos elementos que tenemos aquí al frente, que son la persona física, las personas jurídicas. Luego se refiere también el código a las corporaciones y fundaciones. Y también entonces se habla aquí de las personas jurídicas públicas. Y el segundo aspecto que vamos a considerar en este libro uno es el que tiene que ver con la constitución de la iglesia. En medio de toda esa legislación que nos da el libro uno, entonces se van a tomar o vamos a rescatar cuáles son esos elementos constitutivos de la iglesia. En el mismo libro de José Tomás Martín de Agar, vamos a ver el capítulo cuarto, que tiene que ver con ese tema de la constitución de la iglesia. Y entonces vamos a descubrir allí toda una cantidad de novedades de pronto para nosotros que no estamos familiarizados con estos temas legales o jurídicos. Entonces vemos cómo la iglesia pues va definiendo como ese principio de igualdad, en ese principio de igualdad todos somos iguales por el bautismo, pero a pesar de que todos somos iguales, no todos tenemos
las mismas funciones. Y entonces viene el otro principio que es el principio de la variedad. Ese principio de variedad es el que subyace en toda la que tiene que ver con la organización jerárquica de la iglesia. Pero antes de ver esa organización jerárquica y todo eso, que vamos a ver más adelante, pues es importante que hagamos como el resumen, tomemos nota de estos aspectos que son muy importantes, los derechos y deberes fundamentales de los fieles. Luego también miremos muy bien con espíritu crítico el tema del poder en la iglesia, el ejercicio y cómo pues el poder no es simplemente para el que lo pueda tener, sino el que accedió a este mundo de la, digámoslo así, del mundo de la del clerical, el mundo de la jerarquía, adquieren un cierto poder dependiendo de la función que estén desempeñando, pero para eso también, pues el derecho canónico pone unos límites y pone unas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, ese, digamos, esos dos aspectos es importante que los estudiemos muy bien esta semana. El primero que tiene que ver con el tema de la persona, el principio de los sujetos a los cuales está dirigido en la legislación y este segundo tema que tiene que ver con la constitución de la iglesia. Yo siempre recomiendo que esta lectura que hagamos, pues la vamos resumiendo, vamos haciendo un cuadro donde diferenciemos muy bien qué es un derecho de los fieles, cuáles son los deberes que tienen los fieles, cuáles son los deberes de la iglesia, porque la iglesia tiene un deber. Como institución, con sus feligresía o con sus miembros, y cuáles son los derechos que también tiene la iglesia. Entonces, espero que esta semana sea muy fructífera en este campo, en estos dos sentidos de este libro uno que es muy rico en contenido. Recuerden que de alguna manera, cuando estamos estudiando derecho canónico, estamos dando también una mirada a un aspecto teológico importante en la iglesia. Algún autor de los que recomiendo acá nos va a decir, cuando va a hablar de la relación del derecho canónico con la teología, nos dice que el hecho de leer o estudiar el derecho canónico es estudiar la teología, porque ahí subyace una visión, un modo de ver, un modo de pensar teológico de la iglesia, es decir, una forma o una concepción eclesiológica. Entonces, muchos éxitos, muy buenos frutos durante esta segunda semana.